Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro, de conversación, Diálogos Metropolitanos. Hoy estamos en un horario especial, emitiendo miércoles 6 de la tarde, porque a las 8 de la noche en nuestro horario habitual tenemos un debate de candidatos que hace conjuntamente nuestro canal con el canal regional, con el periódico El Colombiano, con EAFIT, y es un espacio de debate con todos los candidatos, y hemos cedido ese lugar porque es importante que toda la ciudadanía regional conozca sus posiciones ya a pocos días de las elecciones, y por eso a las 6 de la tarde hoy estamos emitiendo, repetimos el domingo a las 2:30 de la tarde en nuestro horario habitual, para un tema que es de la vida diaria, que está ahí en cada acto que nosotros hacemos y que tiene que ver con los residuos sólidos. Y qué hacemos con ellos, pero sobre todo qué está liderando el área metropolitana, cuál es el plan de gestión integral de residuos sólidos, porque como lo hemos conversado aquí, ser territorios integrados no es solamente contar los 10 municipios, es cómo juntos podemos pensarnos en muchos temas, y uno de ellos es el de los residuos sólidos, que tiene que ver con nuestra vida. Tenemos un equipo de conversación muy importante, experto en el tema, con mucho conocimiento desde la academia, desde el tema jurídico y también, por supuesto, desde el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá. Director, bienvenido, y los televidentes en directo podrán estar en contacto con nosotros, no solo en redes sociales, sino también en la línea telefónica. Liliana, muy buenas noches, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo, a todas y todos los televidentes. Un saludo, muy contentos de estar tocando este tema, porque la verdad es que es crucial para toda la ruta de la sostenibilidad del Valle de Aburrá, y vamos a hablar en los términos de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de todo el proceso de los residuos, tanto de los residuos sólidos como de los residuos o lo que se llaman los escombros de los materiales de construcción, y también de los residuos peligrosos. Cómo estamos trabajando ese tema en el Valle de Aburrá y qué es el plan de gestión integral de residuos sólidos y el plan integral de gestión de residuos peligrosos. Perfecto, pues es un tema que seguramente ustedes se van a dar cuenta, no nos alcanza hasta ahora para profundizarlo, y quedaremos con la tarea pendiente de profundizar en algunos de ellos, porque es clave que lo entendamos desde cada uno de los municipios, que lo entendamos en el Valle de Aburrá completo. Y le doy la bienvenida también a la doctora María del Pilar Restrepo Mesa, subdirectora ambiental, y pues quien dirige todo este proceso de construcción del plan. Muchas gracias, Lili, por la acogida, muy contenta de estar acá en el programa, y como bien lo decía nuestro director, pues también contentos de contarle a los televidentes lo que hemos trabajado en todo este tiempo para actualizar nuestro plan integral de gestión de residuos sólidos al 2030, que hace parte de toda esa estrategia integral avanzando hacia la sostenibilidad del territorio. Qué bueno, doctora María del Pilar. Y ustedes nos pueden llamar, los televidentes, si quieren conversar con nosotros. Estamos en el 268-6033. Si tienen preguntas sobre el tema, recomendaciones, pues estaremos con las líneas abiertas. Y tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender todo este marco legal, esa especialidad de en dónde estamos ubicados, no solamente pues en la mirada nacional, sino en la regional. El doctor Carlos Alberto Ateortúa Ríos, experto en servicios públicos, abogado, y este tema es todo para usted. Bueno, buenas noches, Lili. Estamos dispuestos aquí a conversar de un tema de una enorme trascendencia, sobre todo porque la Constitución del 91 le ha dado un enorme valor al tema ambiental, el tema de la Constitución ambiental y la necesidad de protección del medio ambiente, y la confluencia que tiene el tema con servicios públicos hace que tenga un interés especial. Luego aquí estamos para conversar de ese tema. Perfecto, lo vamos a aprovechar. Y por allí, la doctora Mariluz Betancur Vélez, docente e investigadora del Grupo de Investigación Ambiental GIA de la Universidad Pontificia Bolivariana, y una gran conocedora de todos esos residuos peligrosos. Bienvenida, profesora. Muy buenas noches, muchas gracias.
Muy contenta de estar aquí para que hablemos sobre todo del tema de educación y cultura, de ciencia e innovación. Bueno, esa es la parte. Tiene ya estar más tranquila. Usted estaba como asustadita y se me iba a escapar. Cuéntele a los televidentes que se me iba a volar. Un poquito, un poquito. Muy bien, gracias, profesora. Y Paola, ¿cómo podrán estar los televidentes conectados con nosotros en las redes sociales y en Facebook Live? Hola Liliana, un saludo muy especial para todos los televidentes. Como siempre, estamos conectados en el mundo digital para que hagamos este diálogo vía internet por medio de Facebook Live, en Telemedellín, también en Área Metropol. Por supuesto, nos interesan mucho sus opiniones a través de Twitter, en la cuenta @Área Metropol, @Telemedellín. Estamos súper pendientes con la etiqueta numeral Diálogos Metropolitanos. Cuéntenos sus inquietudes, sus opiniones para que aprovechemos este panel de expertos que hoy nos acompañan. Bueno, para iniciar, doctora María del Pilar, como el doctor Eugenio nos lo estaba planteando, ¿qué es ese plan integral de gestión de residuos sólidos? Bueno, como el nombre lo indica, pues realmente es una hoja de ruta que tenemos en la región metropolitana para hacia el año 2030 tener unas metas de recolección, unas metas de valorización y de aprovechamiento de los residuos que se generan en la región, tanto de tipo sólido como líquido, y que podamos realmente tener un mejor aprovechamiento antes de llegar al relleno sanitario, evitando incluso que se dispongan allí para poder tener un aprovechamiento mucho mejor de los mismos en todo lo que tiene que ver con reciclajes orgánicos, hacer una adecuada disposición de los residuos peligrosos, por ejemplo, los residuos de construcción. Ahí tenemos unas brechas enormes. Nosotros hicimos un plan de gestión de residuos sólidos en el año 2006, aprobado también por la Junta Metropolitana 2007, y desde esa época a la fecha pues nos dimos a la tarea de revisar ese plan, constituir nuevamente unas metas hacia el 2030, siempre bajo la instrucción del director de trabajar lo que es la Alianza Regional por la Sostenibilidad, es decir, ya tenemos una actualización en casi todos los temas, en temas de recurso hídrico, como lo veíamos ayer en la exposición de todo lo que ha sido Red Río en estos últimos 15 años, en temas de calidad del aire, ahora en este tema de gestión de residuos, en temas de espacios públicos verdes, o sea, todo lo que es el ordenamiento del territorio con lo que va a ser el PEMOT. Es decir, nosotros ya hemos venido actualizando todos estos planes para alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 podamos efectivamente tener unas metas muy concretas, en este caso de reciclaje, en este caso de reducción de residuos y la posibilidad de generar emprendimiento. Entonces nuestro plan es eso, o sea, cómo aprovechamos mejor esos residuos, cómo disminuimos su generación y cómo a raíz de los residuos podemos también impulsar los emprendimientos, y tenemos unas metas en cada uno de estos frentes, digamos, de los residuos que se generan en el territorio. Bueno, yo quisiera como complementar dos cosas para darle también la palabra al doctor Carlos, que nos ayude desde la mirada de cuáles son los cambios normativos que se han dado para en qué situación estamos hoy, porque el plan que se hizo en el 2006 es muy diferente al plan que se hace ahora en el 2017. Claro, además la realidad ha cambiado muchísimo. La realidad, y además el hecho de que estemos mirando al 2030 no quiere decir que al 2030 es que vamos a tener exclusivamente las metas. Las metas hay que comenzarlas a implementar año a año y hacer un seguimiento de esas metas, y este es otro de esos planes que es responsabilidad de todos. Pero adicionalmente hay dos temas que me parece importante que el doctor Carlos los puede fortalecer enseguida. Nosotros tenemos dos responsabilidades como área metropolitana. Una, coordinar todos los planes de gestión integral de residuos sólidos de los 10 municipios. Estar ahí vigilando y articulando esos planes. Y dos, desatar este plan de gestión integral de residuos sólidos metropolitano, que diferente al del 2006, lo construimos de forma participativa y articulada con los actores del territorio, y por eso es que enseguida vamos a hablar también acá con la Universidad Pontificia Bolivariana, y enseguida llega también Luis Aníbal de Acodal, con quienes venimos haciendo esta alianza para poder llegar al territorio en lo que vamos. Entonces yo daría esos dos puntos de partida, porque es que ya las normas están diciendo hay que, por ejemplo, remunerar el aprovechamiento. ¿Cuál es el rol que
juegan acá los recicladores. Sí. ¿Qué es el aprovechamiento? ¿Es solamente el reciclaje o también son los orgánicos? ¿Qué es el tema de los orgánicos? A usted le gusta mucho el tema, ¿Cómo es el ¿cierto? tema de la biomasa, por ejemplo? Me gusta mucho porque lo que Claro. estamos permitiendo, en lo que estamos trazando, es que el territorio no se quede más buscando rellenos sanitarios. Eso es El una territorio maravilla. tiene que avanzar a otro estadio y me gustaría entonces que el doctor Carlos Vio, nos Carlos entre un Alberto, poquito en aquí el tema. preguntamos los dos. Usted ya va viendo, esto se va orientando a dúo. Muy bien, no, el tema amerita que uno se apasione. De hecho, es de los temas que más me han sensibilizado en servicios públicos por cuanto la visión de economía, mercado, competencia se va a ver muy complementada a partir de pronunciamientos de la Corte Constitucional a propósito de dos temas que han afectado sustancialmente el régimen de los servicios públicos. Un tema es el tema ambiental. El tema ambiental hoy hay que verlo de la mano de los temas de servicios públicos porque el manejo de recursos naturales que se hacen tanto para el acueducto como para la energía, pero especialmente en el aseo, va a ser un tema muy sensible, va a ser necesario que quienes estamos en servicios públicos no solamente vamos a ver el tema de los usuarios, el tema de las tarifas, el tema regulatorio, sino que además tengamos en cuenta que hay una política mundial que es la defensa del medio ambiente, el tema de atacar las causas del calentamiento global y una política de basura cero es absolutamente necesaria. Entonces ahí tenemos un componente muy importante que va a enriquecer el tema ambiental. Pero hay otro tema que ha enriquecido muchísimo la doctrina constitucional colombiana y es los derechos de las minorías, los derechos de los vulnerables, en particular el tema de los recicladores. Creo que los recicladores hay que reivindicarlos cuando uno habla mucho de este tema, porque fueron los que a partir del año 2003 empezaron a reclamar un régimen jurídico distinto que se va a reflejar en la regulación, en el nuevo régimen tarifario y en la obligación que van a tener los municipios de aprobar un plan de gestión integral que tenga unos programas específicos que permitan que el aprovechamiento sea obligatorio y se dinamice. Luego, Venga, y desde el eso va a punto de vista de los ser servicios, un tema muy integral. Bien bonito. Hay varias sentencias de la Corte, incluso el auto 275 que al final recoge, que son bellísimas y por eso es que uno se apasiona con esto, Claro. porque muestra la defensa de la Corte de toda esa constitución ecológica y la defensa de la dignidad humana en cabeza de los recicladores. Que muy Además bonito es que esa- los recicladores, recuperadores son fundamentales en esa gran meta de basura cero. Claro, es evidente y son los que más han hecho por el país y creo que si la Corte no toma, como tomó el tema, con la importancia que le dio, nosotros hubiéramos continuado haciendo una discriminación de un sector tan vulnerable de la población. Creo que es el momento de que desde Medellín se ha hecho un trabajo muy importante, pero ese trabajo hay que llevarlo a todo el Valle de Aburrá y no solamente al Valle de Aburrá, es a todo el país. Nosotros tenemos que ser líderes y un ejemplo nacional de protección de los derechos humanos y nosotros que tenemos unas empresas de aseo muy organizadas y que tenemos recicladores muy organizados y que tenemos toda una tradición en el tema, tenemos que seguir liderándolo y creo que dentro tanto del PEGIR metropolitano como desde el PEGIR de los municipios que integran el área, tenemos que empezar a jalonar para ser un ejemplo nacional y que al final del partido todo lo que ha hecho la Corte sea realidad, porque en este momento corremos un enorme riesgo y es que finalmente eso no sea real, que finalmente el régimen tarifario que ya viene aplicándose desde ya va para 2 años, donde los usuarios estamos pagando un componente de aprovechamiento, eso no se refleja realmente en un beneficio para el reciclador de oficio. Luego creo que el PEGIR es el ambiente, las normas mandan a que dentro del PEGIR se establezcan unas acciones afirmativas que es obligatorio que los municipios tomen para proteger a los Bueno, recicladores y hay que concretarlas. Enseguida nos explica bien para quienes nos están viendo y esos secretarios generales de los municipios, ese grupos de abogados también estén atentos de por qué esto está conectado, profesora. Yo ahí quisiera como agregar algo importante desde el punto de vista de educación y es invitar a todos los ciudadanos a que eso que estamos hablando, aquí los doctores están hablando tan importante de los recicladores, es que todos podemos aportar a dignificarlo haciendo la separación de los residuos en todos nuestros hogares, en el sector industrial, para que logremos eso, que la menor cantidad de residuos que podemos aprovechar lleguen a los rellenos sanitarios y solamente vaya lo que realmente tiene que estar allí. Entonces ahí
tenemos como ciudadanos, como personas, somos responsables de cada cosa que generamos, hacer la separación en nuestras casas de los residuos sólidos. Y hoy estamos en un evento importante, doctora María del Pilar, que nos habla de todo eso que a mí en la empresa, en la industria me sobra, se le convierte en materia prima para otro, y que podemos hacer como esa revisión y que se viene haciendo conjuntamente. Sí, hoy y mañana estamos en un evento con Ruta N, Tecnova, Parque Explora, la ANDI, todas las universidades, la academia y sobre todo los empresarios haciendo lo que es el ejercicio de economía circular, que es precisamente Borsi. Borsi es una plataforma que ya existía. Nosotros lo que hicimos fue potenciarla nuevamente en un convenio que tenemos con el Centro Nacional de Producción Más Limpia, y se están haciendo unas mesas de trabajo. Es demasiado especial porque son los residuos de unos empresarios, son los insumos para otras actividades productivas, y ellos se están conectando, están conversando. También está la banca empresarial, entonces la banca para apalancar esos proyectos productivos que puedan surgir, y la academia con investigación, de tal manera que puedan identificar posibilidades de hacer algunos estudios, de revisar dónde hay que cerrar algunas brechas desde el punto de vista científico. Entonces se tiene categorizadas todas las empresas, cuántas toneladas de qué residuo están generando y quién puede conectar, porque ese puede hacer su insumo para su proceso. Entonces estamos en todo ese ejercicio, tuvimos una respuesta demasiado alta, incluso nos tocó lamentablemente decirle a muchas personas que no alcanzaba ya el cupo de participación, tuvimos más que lleno completo, o sea que es un ejercicio que queremos potenciar y que la idea es que siga en un proceso sostenido en el tiempo. Director, eso quiere decir que hay toda no solamente la pasión es suya, ni del abogado, ni de todos los que estamos aquí, sino que en la ciudad y en la región hay una gran pregunta, porque el tema de los rellenos sanitarios a nosotros nos ha costado mucho, ha sido como doloroso también tener eso a cielo abierto cuando vemos que se entierra un montón de plata, pues porque hay muchas cosas para resolver y que, como ustedes lo señalan, hace parte de procesos productivos. Hay gente que en los momentos de crisis se angustia y de pronto se le baja todo el andamiaje. Y nosotros hemos dicho que en estos momentos es donde tenemos que pensar no solamente en los retos y en los desafíos, sino en cómo volverlos oportunidades. Ajá. Y el tema de los residuos es una gran oportunidad para el territorio, desde el punto de vista de la organización, de la dignidad humana, como bien lo plantea el doctor Carlos, con el tema de los recicladores y de otras personas y otras familias que viven de los residuos, desde el punto de vista de la protección ambiental del territorio, de la calidad ambiental, y desde el punto de vista de la generación de riqueza, porque nosotros enseguida vamos a hablar en el plan en metropolitano, estamos planteando la necesidad de que se encuentren sitios donde podamos llegar a generar biomasa, y es generar energía limpia desde las basuras, es decir, hacer desde los residuos, en lugar de un problema, una fuente de riqueza. Bueno, vamos a conocer la experiencia de Preambiental, organización de recicladores de Envigado, que nos cuentan cómo ellos ya lo trabajan, la gran alianza con el municipio de Envigado, y también cómo esos recuperadores, esos recicladores son fundamentales ya en la cadena del manejo de todos los residuos en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Creamos la empresa como tal, la precooperativa de recuperadores preambientales. Tenemos 38 personas asociadas en este momento y tenemos rutas en todo el municipio. Trabajar en el municipio de Envigado es muy fácil, con un socio de alguna manera, que es el municipio de Envigado, que ayuda demasiado a todo el tema del reciclaje. Y el municipio, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Enviaseo, nos ayudan demasiado. Y ya se está creando la conciencia. Así como se logra la cultura metro, nosotros vamos a llegar a la cultura del reciclaje en el municipio de Envigado. ¿En cuánto estamos? En el 2017 estuvimos en un promedio de 108 toneladas mes. Ya en el 2018, solo lo que es la precooperativa, estamos un poquito más de 114 toneladas mes. Pero déjeme decirle, ya tenemos una ECA, una estación de clasificación y aprovechamiento que hace parte de Preambiental. Estamos en el 2018 entre Preambiental
y la ECA que tenemos en casi 300 toneladas mensuales. Los beneficios que se reciben. En primer lugar está el recuperador, alma y nervio de la empresa. Recibe un beneficio por el dinero que yo le pago por la compra del reciclaje. Adicional, en el mes de junio, por tardar julio, va a recibir en promedio 500.000 pesos vía tarifa de acuerdo a la nueva reglamentación. En segundo lugar, gana el usuario. El usuario va a recibir el 4% del tema del reciclaje siempre y cuando me recicle de lo que le cobren vía tasa de aseo. En tercer lugar, el gran generador. Son las grandes empresas, las industrias, que obligatoriamente tienen que tener un certificado de disposición final. Si reciclan, yo les entrego dicho certificado. Y en cuarto lugar, gana el medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque le estoy reciclando de alguna manera más de 100 toneladas mensuales que la estamos otra vez invirtiendo en la industria. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Corporesiderense es una organización que se creó con el ánimo de agrupar todos los recicladores informales del municipio para ponerlos a trabajar ordenadamente, ¿sí? Y sacarlos de esa informalidad y poderlos convertir en unos empresarios del tema del reciclaje y que tengan mejores condiciones, mejorarles la calidad de vida. Con los recicladores y con la corporación estamos buscando recuperar, digamos, la mayor cantidad de residuos, evitando que vayan al relleno sanitario. En el tema de los orgánicos, dentro de lo que generamos en los hogares, el 50% de lo que se generan en residuos es orgánico. Entonces hay un potencial muy alto de aprovechamiento. Contamos con una planta con una capacidad de 20 toneladas, donde constantemente los recicladores pasan por cada casa recogiendo ese residuo orgánico y se trae a la planta y se procesa. La importancia de la recuperación de los residuos sólidos es porque no tenemos sitios para disponer, ¿sí? Y si esos materiales van a un relleno sanitario, vamos a contaminar 3 elementos que son muy importantes, digamos, para la vida humana, que es el agua, el suelo y el aire. ¿Por qué contaminamos esos 3? Porque los residuos en su proceso de descomposición generan una agüita que contamina, generan olores, esos olores son gases que contaminan el aire. ¿Y por qué contaminamos el suelo? Porque esa agüita se infiltra y finalmente contamina las aguas subterráneas, contamina los suelos y los vuelve inertes. El aprovechamiento de estos residuos se hace, el orgánico, se hace una mezcla con otros materiales buscando disminuir el tema de la humedad, para disminuir los olores. ¿Qué materiales se mezclan? Como con acerrín, y se ponen unas pilas que tienen aireación forzada para esperar que se degrade y se convierta en un abono. Con el reciclable nosotros lo que hacemos es una separación ya más especializada por colores, por tipo de material, y lo entregamos directamente a la industria, evitando el tema de la intermediación. La gente nos llama, nos pide que le recojamos el material, ya nos identifican como las personas, los recicladores que son del sector. Entonces la comunidad ha sido también muy importante porque hemos sentido ese apoyo y todos los materiales que nos entregan. Ha sido muy juicioso esa labor, digamos, de la comunidad en cuanto a que esto funcione, porque si la comunidad no hace una buena separación, finalmente este proceso no sería exitoso. Como lo ven, estamos conversando de los planes de gestión de residuos sólidos, en este caso el metropolitano, y le doy la bienvenida al doctor Luis Aníbal Sepúlveda de ACODAL, de la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales. Gracias, sabemos que llega de Montería, de un vuelo, lo bajamos del aeropuerto y logró llegar. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por haber esperado pacientemente. ¿Y qué tal esto que acabamos de ver? Ya nos da mucha información de cómo ha cambiado el proceso de manejo de los residuos. No, el Valle de la Aburrá definitivamente es pionero a nivel nacional. Yo vengo de Montería. Ajá.
y pues el caos, ¿no? De todas maneras, el Valle del Aburrá con unos indicadores que tienen que subir, pero son pioneros. Estamos en un 17% en reciclables y en un 6% de residuos orgánicos. Son cifras que hoy no las tiene ninguna región del país, de tal manera que el ejemplo que hoy le estamos dando, más lo que vamos a hacer en los próximos 13 años, seguramente Colombia está por la senda de lo que está fijando los objetivos del desarrollo sostenible. No hay otra ruta, la ruta es reciclar, aprovechar, porque este mundo lo exige, la vida nos lo está pidiendo a gritos. Necesitamos rehusar, aprender a tener una conciencia de todos los objetos y de todos los materiales que tenemos. Total. El individuo, el ADN del individuo del siglo XXI es separe en su casa, separe en la fuente, entregue reciclables al reciclador o a las empresas de aprovechamiento y bueno, los orgánicos pueden ir al compostaje, pueden ir a la lombricultura, a las pacas digestoras, a la biodigestión. Colombia, enhorabuena, definió una nueva ruta, una nueva estructura tarifaria y eso va a tener muchos resultados en los próximos 12 años, no solamente para Colombia, sino para América Latina y yo diría que en el mundo. Doctor Carlos Alberto, ¿en qué consiste ahora sí todo ese cambio tarifario? Sí, cuando se hace la ley 142 se pensó que los usuarios del servicio de aseo debían de tener una tarifa lo más baja posible, una regulación que se llama regulación de mínimo costo. Buscaba llevarle la menor cantidad de factores que generaran incremento tarifario. Y se nos había olvidado de una cosa muy importante, y esa cosa muy importante es el medio ambiente. Y no se había añadido un componente, que es el componente de costos ambientales y en concretamente lo que tiene que ver con aprovechamiento, que lo acaba de plantear el doctor Aníbal. El punto es que entre todos, la sociedad, contaminamos y que el servicio de aseo tiene que tener dos componentes que hoy los está reflejando la tarifa. Un componente es que el aprovechamiento se separe, hay que separar, ya lo han planteado, hay que hacer una labor pedagógica muy importante. El éxito de todo esto tiene que ver con la separación en la fuente y los usuarios lamentablemente tenemos que pagar entonces dos servicios, porque nos van a recoger, van a transportar y van a llevar hasta la disposición final el no aprovechable, pero se va a llevar a unos centros de recuperación el aprovechable y quienes nos generamos ese material somos los usuarios y tenemos que pagarlo. Entonces, un primer componente es ese. Sí, que se divide. Un segundo componente muy importante que sale en las nuevas regulaciones, hay que remunerar a las personas humanas o los seres humanos que se dedican a esa actividad, que los teníamos completamente descuidados. Nosotros... No, y discriminados, era pues parte de la basura, digamos. Y fue a raíz de sentencias de la Corte, ha habido tres casos muy especiales, que fue el caso de Bogotá, el caso de Cali y el caso de Popayán. Los tres casos generaron sentencias de constitucionalidad de la Corte y la Corte va a decir hay que cambiar el régimen tarifario. La Corte ha exhortado a la Comisión de Regulación de Agua para que cambie la regulación y para que no solamente sea una regulación de mínimos costos económicos, sino que además entren esos dos factores nuevos que hay que resaltar, que es el tema ambiental y el pago a los recicladores, lo que dignifica a quienes se dedican a esa actividad. O sea que con el uso de ese material reciclable, con esa entrega sale un pago para ellos. Claro, ellos ya tienen, digamos, un doble pago y es lo justo. El material que antes se discutía, antes se hacía la pregunta, ¿quién es el dueño del material reciclable? Ya la Corte lo dijo claro, es el reciclador. Una vez las personas dejamos ese material expuesto en la puerta de nuestras casas y es recogido, ese material pasa a ser de propiedad de quien lo recogió. Pero además había una pregunta que la Corte se formula y es el valor de recogerlo, transportarlo y entregarlo al lugar de recuperación, ¿eso quién lo debe pagar? Sí. Y la Corte claramente ha dicho, eso lo deben de pagar los usuarios y se debe pagar en el esquema tarifario, que lo ha planteado el doctor Aníbal claramente y que hay que estarlo repitiendo cada vez. Los recuperadores tienen que beneficiarse de eso. Pero tienen que estar organizados entonces, porque ¿cómo hacemos uno a uno? Evidentemente, y evidentemente las sentencias hacen esa carga y el auto 275, que dijéramos es la carta guía para todos los que estamos leyendo el tema, el auto viene y dice, eso sí, hay unos derechos que ellos tienen, pero les generan unas obligaciones sociales. Y la primera obligación es organizarse, la segunda obligación es prepararse para manejar eso empresarialmente, porque no podemos nosotros simplemente por ayudarlos dejar que se maneje en forma
forma artesanal, no, el reciclaje tiene que mantener una forma empresarial, tiene que organizarse, tiene que manejarse como que si fuera una actividad económica productiva, y el gobierno tiene que ayudar una cosa, y es a construir una cadena de valor. Creo que ahí tanto la ingeniería sanitaria como los demás sectores, la economía tiene que incidir mucho en eso, porque no podemos pensar que en el país se nos genere un cuello de botella y es un montón de material que recogen los recicladores y que después no entra eficientemente a los ciclos económicos productivos. Sí, esa economía circular no se logra. Claro. Sí. Es muy importante, doctor Carlos, que se le explique al televidente qué es el auto 275, porque pensará él que es algún vehículo que está transportando. Es una marca de carro que lleva el reciclaje. Y además es muy bonita la forma en que surge el auto 275. ¿Y qué es el auto 275? Cuando la Corte dice que hay que remunerar a los recicladores, en una licitación que se hizo en Bogotá sobre el relleno Doña Juana, ellos llevaron a los licitadores como socios industriales, si no estoy mal, socios industriales, y la Corte se molestó bastante y lo que dijo es, ustedes no pueden interpretar a la Corte, y la Corte saca una interpretación de las sentencias a las que está haciendo referencia, fundamentalmente la de Cali y la de Bogotá y la de Popayán, y en ese auto hay una ruta muy bonita. Es un documento, el auto es un documento. Explique, doctor Carlos, qué es ese auto. Creo que es la carta de navegación para los que están haciendo pedagogía y para es como los una abogados. Reglamentación. Creo, sí, y llena un vacío, y en eso hay que reivindicar mucho la Corte Constitucional colombiana. Creo que si algo trajo la Constitución del 91 fue haber creado la Corte, haber establecido la acción de tutela, y cada vez la Corte avanza más en eso, porque el auto se diferencia de las sentencias en que el auto es la medida que toma el juez para hacer efectiva la sentencia. Porque antes nos quedamos con la sentencia. Y libre interpretación. Y libre interpretación, incluso muchos funcionarios que terminaban modulando la sentencia o terminaban no ejecutándose. En ese auto se le da la orden a la administración de Bogotá, a la UAES de Bogotá, de que ejecute la sentencia, de que efectivamente, dos cosas importantes, porque es muy valioso ver en la sentencia dos cosas. Uno, el enriquecimiento y la defensa de la Constitución ambiental y el medio ambiente, que ocupa media sentencia, y la otra es la dignificación del reciclador, y en el auto si vienen y le sientan claras líneas tanto a las empresas de servicios públicos, pero especialmente al regulador, a la CRA, para que establezca un régimen tarifario donde se reflejen esos dos puntos sobre los que ahora hice referencia. Paola, hicimos una encuesta en Twitter, ¿qué nos dijeron? Sí, en Twitter, Liliana, hicimos esta pregunta semanal: ¿cuál debería ser nuestra principal contribución con el manejo de la basura que generamos? Y les dimos estas 4 opciones a nuestros televidentes: reciclar, hacer compost en el hogar, ayudar a los recicladores o generar menos basura. Los resultados estuvieron así: un 57% reciclar, un 30% generar menos basura, 8% apoyar a los recicladores y un 5% hacer compost en el hogar. Finalmente, Liliana, aprovecho para darle un saludo al señor Eugenio Restrepo, gerente de Preambiental, que nos reporta su sintonía a través de Twitter, recordando la importancia de la dignidad del reciclador. Doctor Luis Aníbal, ¿qué tal le parece ese resultado de la encuesta? O sea, ya sí tenemos como que, ya cogimos el tema. Bueno, yo esperaba que alguno de ellos hubiera más. La verdad, cuando usted le da a Google compostaje, Colombia aparece de primero en América Latina, correcto. O sea, eso es muy diciente que en Colombia tengamos ya una cultura tan fuerte en residuos orgánicos, que ya lo han dicho aquí, son el 60% de lo que generamos. Colombia genera 14 millones de toneladas de residuos por año. 7 millones son de orgánicos y se están yendo a los rellenos sanitarios. Eso no puede ser posible. Los rellenos sanitarios son uno de los focos de gases de efecto invernadero. De tal manera pues que la tendencia hay que hacerla cambiar en el próximo programa. Reciclaje va muy bien con recicladores y esperamos muchas empresas. Hoy ya tenemos en el Valle de la Aburrá cerca de 6 empresas, 7 registradas ante la superintendencia. Pero tienen que haber más porque esto es un mercado muy rico. El Valle de la Aburrá recicla, lo que hay en circuito económico son cerca de 50.000 millones de pesos por año. O sea, no es una cifra muy significativa. ¿Y en compostaje? ¿Cómo nos va en el Valle de Aburrá? En compostaje estamos recuperando cerca del 6%. Hay unas 15 empresas también dedicadas al aprovechamiento y producción de abonos orgánicos. Es algo inusitado también en Colombia, que ya haya empresarios dedicados a esta actividad. Tenemos que formar mercados, ya la dirección del área metropolitana, la dirección ambiental está en eso, de que generemos estímulos para que los productos reciclados, los productos que generamos con compostaje, con residuos de construcción, pero
pues realmente tengan una mayor demanda para que esto acelere la marcha. Hay que acelerar la marcha, vamos en buen camino, pero el llamado es velocidad, 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 porque las metas son bastante necesarias y ambiciosas también. El mundo lo necesita y Colombia lo necesita. Yo le preguntaría dos cosas a Luis Aníbal. Bueno, de ese volumen Colombia, ¿cuánto es Antioquia, cuánto es Valle de la Aburrá, para que la gente tenga más o menos la dimensión? Y vamos a pasar de cuánto a cuánto en las metas que estamos estableciendo en el plan. Y la otra, la gente pregunta mucho se acabó el programa. La gente pregunta mucho por los residuos de construcción, porque enseguida hay que preguntar por los residuos peligrosos a la profesora. Claro, para allá iba. Bueno, no, el Valle de la Aburrá genera cerca de 1 millón de toneladas por año, ¿correcto? De esas 14 millones. Eso significa que el Valle, después de Bogotá, es la segunda región que más aporta. Las tarifas hoy en aseo en el Valle de la Aburrá significan 200.000 millones de pesos por año, en un esquema que ha sido de la tendencia que hoy se rompe, enhorabuena, que ha sido recoger, transportar y llevar a disposición final. Eso debe cambiar en los próximos 13 años. Particularmente el Valle de la Aburrá ha fijado en su plan de gestión unas metas muy ambiciosas. Ojo, vamos a llegar al 30%, que es el máximo, es el top de lo que tenemos en reciclaje en el Valle de la Aburrá. Ese es el máximo contenido de reciclables que hay en nuestros residuos reciclables, llegar al 30%. Y en orgánicos, que el tope son 55 o 57%, vamos a llegar al 2030 en el 40-45%. Son metas muy ambiciosas y en ese momento podríamos declarar que la región metropolitana sería región basura cero. De los residuos de construcción, estamos generando 18.000 toneladas por día de residuos de construcción y demolición. Apenas aprovechamos el 2%. Aprovechamos el 2%. Pero mire, es muy simple. En el Valle de la Aburrá, con 2 plantas, que ya vamos a tener una que ya empezó a operar a media caña, en Bello, con un inversionista, con inversionistas privados. La segunda la está promoviendo Medellín y otros municipios. Estaría al sur, tendríamos la meta cumplida al 2030 y colocar unos centros que se llaman puntos limpios, donde estaríamos llevando residuos de construcción, todos esos pequeños y los poquitos que generamos en la casa, para hacer un circuito deseable y también llevar esto a los círculos virtuosos de la construcción, porque las materias primas cada vez van a estar más lejos, como ocurre en Bogotá en este momento. Antes de irnos al corte, profesora Mariluz, ¿qué son los residuos entonces peligrosos? Porque aquí estamos hablando de los que podemos manejar, manipular, pero ¿cuáles son esos otros? Bueno, cuando hablamos de un residuo peligroso, es aquel residuo que por sus características corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable y de riesgo biológico, que ahí entran también a hablar un poquito del tema de residuos hospitalarios de riesgo biológico, por estas características que acabo de mencionar, afectan la salud de las personas y el medio ambiente. Y adicional, todo lo que los envases o recipientes en los cuales están contenidos estos residuos también son considerados peligrosos. Entonces ahí tenemos como región y que viene liderando muy bien el área metropolitana unos retos muy importantes de que separemos adecuadamente estos residuos peligrosos, que invitemos a la comunidad, a los ciudadanos, a que generemos la menor cantidad posible de estos residuos peligrosos. Por ejemplo, en una casa, ¿cuáles serían? En una casa que generamos, todo lo que tiene que ver con los envases desde cuando hacemos desinfección de los baños, el cloro, por ejemplo, las pilas usadas, baterías, medicamentos vencidos, jeringas. Cuando hay este tipo de... tocas un tema muy importante hospitalario, de jeringas y de agujas, y es que generalmente debemos ser muy cuidadosos con eso. Entonces ahora, en general las EPS que van y hacen atención en casa, ellos deben llevar los recipientes cortopunzantes específicos para poder depositar las agujas y que eso no se vaya a los de los residuos ordinarios y lleguen al relleno, porque inclusive los que hacen la recolección, si entran... Se pueden infectar. Exacto, entran en contacto, se pueden chuzar con ellos y ahí se pueden generar un montón de enfermedades. Me doy la cucharada del interés de las mujeres, lo que se echan en el pelo, a las cinturas, tienen arsénico, correcto. De tal manera que los empaques de las cinturas de los cabellos de las mujeres son... Muchos hombres están tinturando también de una vez. Mire las canas aquí, yo no las pinto.
pues. Entonces, es un residuo peligroso el empaque de las tinturas de los... También todo utilizan eso las hay mujeres. que separarlo. Con todo lo que, los solventes con lo que nos quitamos el esmalte. Las mujeres. Yo, claro. Entonces maravilla. hay una cantidad que manejamos y que no sé pues si ahorita vamos a hablar de un tema que es la red postconsumo que hay en Colombia. No, pero dígalo de una. No va a haber más ahorita, diga de una vez porque de es que ya una. me voy para Entonces corte. queremos invitarlos porque en este momento en Colombia ya hay una normatividad específica de red postconsumo donde hay un aplicativo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente que podemos bajar a nuestros celulares, ¿cierto? Y allí podemos buscar cerca de nuestra casa, aquí que estamos en Telemedellín, Paola nos la puede ir donde hay mostrando puntos ahí. cerca para nosotros poder llevar qué tipo de residuos, porque no son todos. Son medicamentos vencidos, computadores e impresoras, pilas usadas, que también hay una red que se llama Recopila que viene trabajando muy fuerte en el tema, todo lo que tiene que ver con llantas usadas que no son peligrosos, pero que también hay puntos donde la gente puede llevar estos residuos y evitar que todo esto llegue a los rellenos sanitarios, todos los envases de plaguicidas que hablábamos aquí ahorita que también generamos en casa y las baterías plomo ácido, que son en total estos 7 residuos. Y nos faltan exactamente las lámparas de mercurio, las lámparas fluorescentes, donde también podemos llevar a ciertos puntos que ya existen en nuestra región, en toda nuestra área metropolitana, para que los llevemos y no se vayan a los rellenos sanitarios. Y no está muy regulado un tema que lo hemos venido hablando y que son estos aparaticos. Estos aparaticos, hoy hay más de estos aparaticos que gente en el país y no tenemos una clara regulación sobre qué se hace con estos aparatos después de que ya no tienen vida útil. Bueno, hay entonces una información que es muy útil. Vamos a ir a un corte y vamos a conocer la experiencia de Ecogras, qué hacer con el aceite de cocina, cómo están haciendo una recuperación para otros procesos industriales. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Ecogras nace como una idea de negocio en la que pues obviamente se buscaba sostener los 3 pilares de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental. En lo ambiental pues obviamente generamos unas disminuciones de CO2 al medio ambiente, en lo social como hacemos una compra del aceite a diferentes comunidades y restaurantes generamos ingresos incluso a población vulnerable, y en lo económico pues obviamente es una empresa rentable que busca sostenerse en el tiempo. La importancia que tiene Ecogras en nuestra ciudad es que si tienes un restaurante, nosotros podemos recogerte el aceite sin ningún inconveniente e incluso podemos entregar gratuitamente los contenedores para el almacenamiento. Si estás en un edificio, por medio de la administración nos pueden contactar, al edificio se les lleva volantes y afiches, y si de pronto estás en un lugar donde nosotros no tengamos posibilidad de recoger por temas logísticos, pues está un solidificador de aceite de cocina con el cual también puedes hacer una masa, o se puede hacer una masa compacta biodegradable que se pueda tirar a la basura sin generar ningún daño. Recogemos en canecas al mínimo de 20 litros y lo traemos a una planta de procesamiento donde le quitamos las impurezas y la humedad. Una vez tenemos el aceite procesado, lo comercializamos como materia prima para la fabricación de biocombustible, entre otras materias primas. Si generamos biocombustible a partir de estos aceites de cocina usado, podemos lograr la disminución hasta de un 88% de las emisiones que generan comparado con las emisiones de gasolina fósil. Lo más importante de reciclar el aceite de cocina es, 1, evitamos el taponamiento del alcantarillado público, 2, evitamos que esto llegue a un mercado negro, y 3, porque generar biocombustible a partir de estos residuos, pues logramos una disminución alta de la contaminación al medio ambiente. Doctor Luis Aníbal, aquí estábamos viendo una experiencia muy bonita que le ayuda también al cuidado del agua, de nuestras quebradas, y pues porque usualmente la gente echa todo ese residuo en las cocinas y se daña todo el sistema. Sí, la tendencia, como dijimos ahora, es separar todo tipo de residuo que tiene un uso potencial aprovechable, como el caso de los aceites. Así va a ocurrir con innumerable cantidad de material. El ICOPOR ya tiene investigación que posibilita su reciclaje y su industrialización. Sí, ¿y qué son las secas?
Ayúdeme usted con el micrófono así derechito para yo no hacerle muchas señas. Las secas son lo que la norma denominó estaciones de clasificación y o aprovechamiento. ¿Cuál es la importancia de ese concepto? El concepto es que primero viene en la norma tarifaria. Las compraventas que existen hoy en Colombia, que pueden ser cerca de 30.000, Bogotá tiene, perdón, cerca de 3.000. Bogotá tiene más de 1.200, el Valle de la Aburrá tiene 480 y pico. Son compraventas, centros de acopio. Tienen que migrar a estaciones de clasificación y aprovechamiento y será la norma la que les permita, la norma tarifaria, estimularlas, mejorarlas en sus instalaciones físicas, instalaciones de servicios, condiciones humanas para los recicladores y otros empresarios, y ese es el futuro. Lo que también tiene que haber es una adecuación de los planes de ordenamiento territorial para poderlas albergar dentro de la malla urbana. En Montería venía ya a hablar de un conflicto porque lo están mandando a los extramuros de la ciudad. No es posible, no funciona, porque como las surten recicladores y en el Valle de la Aburrá hay cerca de 4.000 recicladores, necesitamos que estas estaciones estén diseminadas estratégicamente en el territorio. En el Valle de la Aburrá también hemos diseñado algo muy especial. Para toda la periferia donde no acceden los vehículos de recolección, estamos contemplando cerca de 50 estaciones de clasificación y aprovechamiento integrales, para que esa población, en vez de llevarlo a cajas donde forman botaderos, pues la llevemos a los centros de reciclaje, a las estaciones de reciclaje o de clasificación, y otro componente a las estaciones de aprovechamiento de residuos orgánicos. Ese residuo entonces, el orgánico no baja, se queda allá, y el reciclaje baja, pero baja de manera organizada. Hay un macroindicador que quiero reseñar. El gran receptor de todos los residuos mal manejados es el río Aburrá. Y el río Aburrá los deposita en Porce 2, una central hidroeléctrica que recibe diariamente entre 10, 12, 15 toneladas de residuos plásticos flotantes que salen del mal manejo que estamos haciendo en el Valle de la Aburrá. De tal manera pues que hay que ponerse las pilas porque ese material tiene valor, hay que reaprovecharlo. En las partes altas hay que promover mucho más separación, mucho más reciclaje y obviamente también aprovechamiento de residuos orgánicos. Esa es la tarea, conjuntamente pues con las redes ya de mayor tamaño, de 15 a 30 toneladas por día, que estamos seguros pues va a ser un buen negocio para todo el mundo, para los empresarios, para los recicladores. ¿Cuál es la pregunta que sigue, director? No, entonces, hemos hablado del reciclaje, de los orgánicos, y en esos orgánicos, entonces, doctor Carlos, la ruta de la biomasa, que creo que es la ruta hacia donde estamos avanzando. Hay dos caminos, hay 4 caminos hoy en el mundo. El camino más promovido y más desarrollado es el compostaje. Sí. Europa tiene más de 2.500 plantas de compostaje, Estados Unidos tiene más de 2.000, etc. Y está creciendo, a partir sobre todo de experiencias alemanas, austríacas, la biodigestión. La biodigestión coge estos residuos orgánicos como biomasa, generan energía y generan compost adicionalmente, de tal manera pues que esto es una tendencia, desafortunadamente requieren más plata, más capital, tecnología que tenemos que desarrollar y requiere también un poco más de tiempo pues para ejecutarlas, y requiere por lo menos del orden de 100 toneladas por día para que sea realmente viable como negocio. Después, como la condición. Rentable. Bueno, le voy a hacer la cuñita al programa que hay la semana entrante, un evento que hay aquí sobre energía, Waste to Energy, que es el 6 y 7 de junio aquí en el Valle de la Aburrá, donde precisamente se va a hablar muchísimo de generación de energía con base en biomasa. Bueno, doctor Carlos, la biomasa. No, el tema es inevitable. Creo que Medellín y el Valle de Aburrá tienen que buscar formas de generación de energía alternativa que permita utilizar ese tipo de recursos. Creo que los costos económicos a los que se ha referido, que pueden ser mucho más altos, son el triple o el cuádruple si uno empieza a mirar el nivel de contaminación de la ciudad. Creo que Medellín tiene una obligación de mirar esas formas. Ya la ley 1715 ha generado estímulos desde el gobierno nacional, y creo que así como nosotros, y ya lo dijimos aquí, somos los líderes en buena parte del reciclaje, creo que el PEGIRS es mucho más que el reciclaje, y aquí se ha insistido, es el aprovechamiento, y el aprovechamiento en la medida en que el bien aprovechado sea lo más útil socialmente, pues obviamente la sociedad se va a sentir más empoderada de él y va a representar más. Luego creo que la pregunta del doctor Eugenio del papel de la biomasa y de buscar nuevas formas de generación de energía debe ser una pregunta permanente, y también una pregunta para el regulador, y es si en Colombia sí podemos seguir pensando en regulación de mínimos costos.
costos. ¿Por qué? Porque bajándole a la tarifa incrementamos la contaminación. Bajándole a la tarifa violamos los derechos de los trabajadores o violamos los derechos de los recicladores y creemos que es demasiado costosa una tarifa que afecta al medio ambiente o una tarifa que afecta a los derechos humanos. Y creo que esa es una visión muy importante del PEGIR metropolitano, entender que no estamos hablando de reciclaje. El reciclaje es el componente hoy líder, el más importante. ¿Por qué? Porque los recicladores se han puesto las pilas, porque los recicladores son los que han liderado este tema y son los que lo llevaron a la Corte Constitucional y son los que lo han impulsado, pero tampoco podemos caer en que aprovechamiento igual reciclaje. Aprovechamiento tiene una dimensión muchísimo más amplia y para el Valle de Aburrá es un verdadero reto y creo que para el mismo departamento de Antioquia que ha empezado a liderar compostaje, creo que el doctor Luis Aníbal esta semana me mandaba unas publicaciones que las he compartido mucho en las universidades. Él me manda un material que él no sabe que es tan valioso ese material. Todo el para uso mí. que usted le da, usted lo recicla y lo reusa. Yo lo reciclo y me parece súper importante el que nos mandó esta semana a propósito del compostaje en el departamento y el liderazgo que podemos tomar y creo que es un buen ejemplo para los municipios del Valle de Aburrá. Tenemos que aprovechamiento integral y bien reciclaje y seguir líder, pero creo que el aprovechamiento tiene que ir hacia ese punto concreto que es la generación de energía. Profesora. Sí, hay un punto muy importante que es el tratamiento termoquímico de los residuos. Ahora se vienen haciendo desarrollos tecnológicos muy importantes, por ejemplo, con las llantas usadas. La universidad, por ejemplo, es líder en ese tema de cómo hacer pirólisis con las llantas y generar nuevos productos. ¿Hacer qué? Pirólisis. ¿Qué es eso? La pirólisis es un tratamiento termoquímico en ausencia de oxígeno que lo que permite es transformar residuos. Uno de ellos, para poner el ejemplo, son las llantas usadas, donde lo que hacemos es generar unos líquidos que se vuelven a convertir en combustible. Un sólido que tiene alto componente de negro de humo y unos gases que se pueden utilizar en el mismo proceso de energía, ¿cierto? Para producir energía. Entonces ahí hay muchos desarrollos que se vienen haciendo aquí a nivel del área metropolitana con tratamientos termoquímicos, retomando lo que nos mencionaba de Waste to Energy, que Colombia viene liderando esos procesos y vamos avanzando. Nos falta muchísimo. Pero ya empezamos, pues íbamos muy bien. Y vamos avanzando, tenemos resultados muy prometedores que nos van a permitir avances tecnológicos importantes en el tema de los residuos. Doctora María del Pilar, ¿qué tan clave ha sido la participación? La participación de las empresas, de las universidades, de las organizaciones sociales, de los organizadores de recicladores, de quienes hacen parte de estos planes integrales. Ha sido muy alta, Lili, porque nosotros tenemos una mesa regional, una mesa coordinadora de todo este PEGIRS, que cuenta con el apoyo y el concurso de todos los actores, tanto de la academia, de la ciudadanía, del sector público, del sector privado. Esa mesa coordinadora está permanentemente pendiente de cómo ha sido la construcción del PEGIRS, hacen sus aportes, hacen obviamente sus observaciones. Entonces, la idea es que esta mesa nos va a ayudar mucho a la apropiación social, porque como hay representantes de cada uno de los actores, la idea es llevar esto a todos los grupos, a las mesas ambientales, pero sobre todo al ciudadano, el ama de casa, todos nosotros en la familia, en nuestras instituciones, cómo podemos hacer realmente eso que decimos, la separación en la fuente, hacer realmente un aprovechamiento, ser consumidores responsables. O sea, muchas veces nosotros no tenemos la conciencia del elemento que estamos consumiendo, qué hacemos con el residuo. Entonces, bueno, saber dónde lo disponemos, saber que tiene una posibilidad de generar incluso un proceso productivo adicional que puede servir para la cadena de recicladores, que tiene un alto contenido social, pero que también puede servir para emprendimientos productivos. Directora, ahí ya no hay excusa para todos los que nos están viendo, o sea, que es que no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, es que no existe nada, hay que todo un dispositivo y hay que toda una caja de herramientas. Correcto, pero además yo le voy a dar dos elementos para cerrar muy importantes. Uno, todo esto va con un sistema de información. Sí. Es decir, le vamos a entregar al territorio un sistema de información permanente donde cualquier usuario puede entrar, todos los municipios, y vamos a tener la información al día. O sea, en línea yo puedo entrar y mirar cómo estamos. Tranquilamente, todos los datos de lo muy como lo hicimos con el programa que acabamos de hacer del tema de la encuesta Origen-Destino. Pero este será un tema de que cada municipio estará enterado y todos los usuarios. Y finalmente, ya está en discusión para entregárselo a la Junta Metropolitana. Estamos acabando de elaborar el acuerdo metropolitano y esperamos que
cosa de un mes aproximadamente, la Junta Metropolitana, o 2 meses máximo, esté aprobando este nuevo plan integral de gestión de residuos sólidos en el Valle de la Aburrá, incluido el de residuos peligrosos. Doctor Luis Aníbal, un mensaje chiquito para los televidentes, que cada uno de ustedes quieran darle a los televidentes que nos están viendo. No, definitivamente el camino inexorable de todo ser humano del siglo XXI es separar sus residuos en la fuente. Es el mejor que... Desde la casa. Desde la casa, desde la escuela, el colegio, la universidad, establecimientos comerciales. Es lo mejor que podemos hacer, y que los mandatarios, nuestros alcaldes, definitivamente se pongan la camiseta del aprovechamiento y empecemos ya con un programa unificado que queremos liderar desde el Valle de la Aburrá con el área metropolitana. El mensaje de las R's. Sí. Reciclar, reusar, reutilizar. Y lograr esa economía circular. Reducir. Y economía circular. Reducir. Garantizar eso. Paola, ¿hay algo que le podemos decir a los televidentes? Sí, hablando de que no hay excusas, la Alcaldía de Medellín nos anunció recientemente el primer y único punto limpio del país, que está ubicado en San Juan, entre Palacé y Bolívar, muy central, ahí cerca de la Alpujarra, pues para que ustedes se animen y lo vean, porque allí van a poder ustedes llevar cosas como la nevera vieja, las llantas viejas de su vehículo, el aceite quemado, las pilas usadas, un montón de elementos que van a poder entregar allá, y el sitio de verdad que está muy bien acondicionado. Entonces los invitamos para que consulten más en las redes sociales de Alcaldía de Medellín. Doctor Carlos Alberto, usted se quedó con ganas de decir una cosita. No, insistir en lo mismo, insistir en que el universo y concretamente el ambiente debe ser, la defensa del mismo debe ser un propósito de todos, y que la interdisciplinariedad que hoy nos ha juntado administradores, economistas, ambientalistas, todos en defensa de un mismo propósito, y que desde Medellín y desde el área metropolitana se esté haciendo un liderazgo bajo esa perspectiva. Creo que es un punto a resaltar. Profesora. Pues yo quisiera decirles, fuera de la separación, lo primero que también tenemos que hacer es minimizar nuestros residuos. Y es el tema, por ejemplo, de compras sostenibles. Muchas veces compramos una cantidad de cosas que ni usamos y se convierten en residuos que van a nuestros rellenos sanitarios. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy responsables como ciudadanos, como personas, en ser como muy responsables con ese tipo de temas, de la minimización de los residuos. Ahí nos quedó una gran tarea, quedamos antojados, con ganas de seguir conversando. Sigan aquí con nosotros, nos encontramos cada 8 días. Esta es una conversación que no se detiene, y queremos que la siga usted en su casa, en su universidad, en su trabajo, porque de eso se trata Diálogos Metropolitanos, aprender a conversar del territorio que vivimos y que gozamos.